Hoy con nuestra editora económica Daniela Blandón para hablar de todos los temas arancelarios que competen a las noticias. Gracias, Dani, por estar con nosotros. Claro, con mucho gusto, Ángela, para eso estamos. Pues hasta hace 2 horas o un poco más teníamos un panorama bien distinto, pero una llamada entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump cambió el panorama y a ti te cambió todo tu contenido. Claro. Cambió el panorama, nos puso a correr a todos, pero bueno, aquí estamos. El hecho es que México ha logrado esta pausa en la entrada en vigor de los aranceles por parte de Estados Unidos. Cuéntanos bien de qué se trata. Pues, Ángela, sostuvieron una conversación telefónica a primera hora Claudia Sheinbaum y su homólogo Donald Trump, en el que la presidenta mexicana, después de la cual reveló una serie de acuerdos a los que llegaron, entre ellos retrasar, esa es la noticia más importante, por un mes la imposición de aranceles, mientras un grupo de trabajo conjunto analiza el intercambio comercial. A cambio, entonces, México va a reforzar la frontera norte con 10.000 miembros de la Guardia Nacional de forma inmediata para evitar el tráfico de drogas de México a Estados Unidos, en particular de fentanilo. Esto dijo la mandataria minutos antes de que el mismo presidente Trump confirmara la información. Pues en realidad no era déficit, que teníamos un acuerdo comercial, que éramos socios comerciales y que este era pues el resultado de ser socios comerciales y que en todo caso pues era la mejor forma de seguir compitiendo frente a China y otras regiones del mundo. También le dije, porque hicimos un ejercicio de lo que significaría el déficit per cápita, que cambia un poco el escenario. Y al final, desde el principio le planteé que en el caso de seguridad pusiéramos a los equipos a trabajar, que no se trata que se trata de colaborar, como siempre lo hemos dicho, coordinarnos sin perder la soberanía, con respeto a nuestros territorios y a nuestro ámbito de actuación. Y estuvo de acuerdo en que pusiéramos este grupo de trabajo para hacer un plan de acción en el marco de nuestras soberanías que diera resultados. Y en el caso del comercio, entonces le hice pues la misma propuesta: ¿por qué no ponemos al secretario de Economía de México y a su secretario de Comercio a trabajar conjuntamente para poder pues tener también resultados y conocer de estos temas? Pues ahí lo teníamos, tal y como lo anunciamos en el informativo, pero ahora con la perspectiva económica, Dani, y a propósito, Canadá, por su parte, sigue firme por ahora. Claro, porque es que con México esto es un win-win, como dirían, un gana-gana, porque Estados Unidos también sabe que su inflación se dispararía en caso de que llegara a imponer estos aranceles. Ahora, frente a Canadá, el fin de semana el primer ministro canadiense Justin Trudeau había ordenado aranceles iniciales del 25% para importaciones estadounidenses de bebidas, cosméticos y productos de papel por un valor anual equivalente a $20.000 millones. Y anunció que pronto se publicaría una segunda lista de productos como vehículos de pasajeros, camiones, productos de acero y aluminio, ciertas frutas y verduras, carne de res, cerdo, productos lácteos, aeroespaciales y otros. Su valor estimado es de $85.000 millones. Las autoridades provinciales hicieron lo propio, por ejemplo, Ontario, Columbia Británica, Quebec, Manitoba y Nueva Escocia dijeron que retirarán las marcas de licor estadounidenses de los estantes de las tiendas gubernamentales. Bueno, pues ahí se ven las acciones, pero además, como si no tuviéramos suficiente con México y con Canadá, Europa, lo dijo Donald Trump, es el próximo objetivo de la Casa Blanca. Así es, dentro de esta amenaza arancelaria generalizada, Donald Trump ha puesto la mira en la Unión Europea, de la que dice no ha recibido un buen trato en términos comerciales, pero es nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera, quien nos tiene más detalles en el siguiente informe con reacciones previas a un encuentro de líderes. Sí, buenos días. Los líderes europeos se reúnen apenas unas horas después de que Donald Trump anunciara la imposición de aranceles a China, Canadá y a México, y con la amenaza de que hará lo mismo con la Unión Europea. En esta cumbre en Bruselas, los líderes van a tratar precisamente las relaciones transatlánticas, además de la defensa, y el mensaje principal es que Estados Unidos y la Unión Europea son socios comerciales, pero si se imponen aranceles contra la Unión Europea,
Europea de forma injustificada, la Unión Europea va a responder de forma firme, aseguran fuentes europeas. También ese es el mensaje en el que se han querido centrar también los líderes europeos a su llegada hoy a la cumbre europea. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha dejado claro que en caso de una guerra comercial, Europa, que es ya una potencia, también debe responder y va a reaccionar en consecuencia, ha asegurado. Aunque Bruselas quiere insistir en que lo primordial es negociar con Estados Unidos, como por ejemplo comprando más gas natural licuado, también está la posibilidad de comprar más armamento de Estados Unidos. Lo cierto es que son conscientes que puede ocurrir esta guerra comercial. Aún así, sobre esta posible compra de armamento de Estados Unidos es algo controvertido y es una de las cuestiones que además se van a abordar hoy en esta reunión de líderes europeos. Muy bien, Dani, ¿qué implica para Estados Unidos esta disputa? Bueno, acá hay que ser muy enfáticos en las cifras y mostrar cuál es la importancia de estas disputas comerciales. México, Canadá y China son los principales tres socios comerciales de Estados Unidos, representan hoy en día el 40% del comercio bilateral de bienes. En 2018, antes de que Donald Trump impusiera los primeros aranceles a China, este país asiático era su principal aliado comercial y vemos cómo eso cambió, ahora ocupa el tercer puesto justo por debajo de México y de Canadá. En juego también está, por ejemplo, solamente para poner uno de tantos, el suministro de petróleo. Desde el martes entrarían en vigencia aranceles del 10% a las importaciones desde Canadá, que suman casi 4 millones de barriles por día. Otros proveedores como México, Arabia Saudita, Venezuela, Colombia, inclusive Ecuador, estarían encontrando también una oportunidad para incrementar sus envíos porque llegan con menos aranceles, es decir, llega más barato el petróleo. Después de todo esto, ¿cómo reaccionan los mercados? Pues Ángela, el dólar se había empoderado al principio de la jornada, pero ahora se desvaloriza después de que se pausara esta imposición de aranceles a México. El peso mexicano, después de haber tocado su nivel más bajo en 3 años, ahora sube casi un 1%. El mercado accionario, en cambio, sí siguió registrando pérdidas. En Wall Street, el índice Nasdaq tecnológico pierde más del 1%, porque el mercado cree que en general todos estos aranceles impactan negativamente la inflación en Estados Unidos y por lo tanto obligarían a la Reserva Federal a pausar los recortes en las tasas de interés. Las acciones europeas, que vienen de máximos históricos alcanzados el mes pasado, están bajando ampliamente más del 1%, todo por el temor de que medidas como estas lleguen a su territorio directamente. Y los mercados bursátiles desde Tokio hasta Londres se habían desplomado más del 1% al inicio de la jornada, como decíamos. En Asia no les alcanzó a llegar esta noticia sobre México y los futuros de las acciones de Estados Unidos, de hecho, al comienzo de la jornada apuntaban a pérdidas durante la jornada, con China estando en día festivo y otros índices como los de Tokio o Hong Kong cayendo, sobre todo Taiwán, que es un gran proveedor de semiconductores y que también está muy pendiente de si va a estar dentro de todas estas medidas. Como Donald Trump ha querido imponer aranceles a todo el mundo en general, pues todos están muy nerviosos. Muchas gracias para ti, Daniela. Bueno, acá nos vemos en una próxima. Y vamos a seguir hablando de este tema ahora en nuestra revista de prensa.